Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Brian Álvarez y estamos en una nueva emisión de Voces de la Manada. Y bueno, pues para eso no me encuentro solo, se encuentra conmigo mi amigo y compañero Sebas. ¿Cómo estás? Pues excelente, emocionado de compartir contigo este programa. Un día más, un nuevo día en el que conoceremos sobre información bastante interesante. Fíjate que hoy habrá una cápsula sobre el cine mexicano y su evolución a lo largo de la historia. Así es, además fíjate que vamos a tener una entrevista con la doctora Mónica Medina, que nos va a platicar un poquito acerca del cine mexicano, de cómo ha sido su evolución, que no se pueden perder. Un poco más adelante estará una segunda cápsula hablando ahora sobre la censura en México. Y por supuesto los datos curiositos que como cada semana nos dejan completamente con la boca abierta. Pero para cerrar, como ya es tradición, la mesa de diálogo el día de hoy para profundizar sobre este tema del cine mexicano y por qué no tocar un poco sobre la censura. Así es, con todo esto y mucho más, comenzamos aquí en Voces de la Manada. La historia de las artes en México es extensa y llena de pasajes brillantes y dolorosos en su historia, y en esta ocasión les daremos un breve recorrido por la historia de nuestro cine nacional, así que acompáñennos. El cine mexicano nace como una expresión de la situación social y cultural del país. Desde sus inicios, los directores se han esmerado en plasmar en cada una de sus películas las tradiciones mexicanas y han compartido a través de diferentes visiones y perspectivas la cultura, situación política y social por la que ha atravesado el país. El inicio del cine mexicano se remonta hace 126 años, con la llegada al país de los concesionarios de la Casa Lumière, con el cine mudo y sus documentales cortos. Después del cine mudo, México entraría en un periodo de industrialización caracterizado por filmes con argumentos de largometrajes. De los años 1929 a 1931 existe un periodo de transición al cine sonoro, que culmina con el rodaje de la segunda versión de Santa, de Antonio Moreno, con sonido directo. Tras esta transición, inicia la famosa época del cine de oro, la cual tuvo una duración de 15 años. Este brillante periodo se fundamenta en variados aspectos, como la creación de un sistema de financiación alrededor de la producción, distribución y exhibición de las películas que permitió que las ganancias obtenidas se pudieran reinvertir en la industria. Aunado a esto, se comienza a desarrollar un culto al actor y surgen figuras emblemáticas como Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, María Félix, entre otros. En esos años se lograron crear grandes producciones del gusto del público, tanto mexicano como latinoamericano, obteniendo reconocimiento a nivel internacional con excelentes directores de cine mexicano. Después de este periodo, comienza el declive gradual del cine nacional, con una serie de problemáticas como el desarrollo de las zonas urbanas en el país, comenzando a no corresponder con aquellas películas campiranas que tanto éxito habían tenido. Al mismo tiempo, el primer enemigo del cine habría de surgir: la televisión. Además, se haría patente el retorno de Estados Unidos a la pelea por el control de los mercados locales y mundiales de cine. De igual forma, el parcial alejamiento del Estado en la producción derivó en una baja calidad temática en los filmes y la iniciativa privada solo se interesó en producciones lucrativas de bajo contenido cultural. Las temáticas se modificarían y comenzarían a realizarse comedias citadinas, películas sobre luchadores, y en los 80s se gestaría el periodo del cine de ficheras. En la actualidad, dicho declive aún es visible. Esto a pesar de que se mantengan productoras creando historias con narrativas atrayentes para el público mexicano. A pesar de que como tal no se puede vislumbrar un regreso a la época dorada del cine nacional por las tantas producciones y casas productoras extranjeras que han acaparado la mayoría de narrativas, no es imposible que las producciones nacionales actuales con una importante capacidad creativa y productora puedan regresar ciertas glorias del cine mexicano. Mi nombre es Brian Álvarez y nos vemos en la siguiente, aquí, en Voces de la Manada. Y bueno, estamos de vuelta ahora aquí en compañía de mi amigo Alfredo Betancourt. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal, Sebas? Me encuentro muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí para poder platicar un poco más cerca del cine en México. Pues bastante interesante el contenido de la cápsula de hoy. Me llama mucho la atención cómo ciertos conceptos como época de oro, estos artistas tan famosos, se llegan a manejar ahora, pero nos los presentan como
Ah, ok, ahora entiendo por qué se llama así. Cuéntame, para ti, ¿cuál ha sido la época del cine que es tu predilecta, tu favorita? Mira, la favorita quizás te suene un poco extraña mi respuesta, pero mi época favorita del cine fue el cine de oro mexicano, sin duda. O sea, a pesar de que duró solamente 15 años, que la verdad sí fueron muchos, la calidad de artistas, el tipo de escenas que hacían en ese entonces, a pesar de que no contaban con tanta tecnología, era muy buena, la verdad. Para ser específicos, me gustaba mucho la actuación de Pedro Infante y de María Félix, una mujer con un carácter muy enérgico, la verdad. Bueno, esta es una época un tanto pasada, ¿no? Que a lo mejor Sí. abuelos, padres podrían recordar. A nosotros, pues, hay un momento contemporáneo, diferente. En cuanto a esta diferencia de tiempo, ¿tú crees que tenga la misma importancia el cine de esos años al que hay hoy en día que se nos presenta? Pues mira, es que hace algunos años, pues no por nada, no por algo se le llamó cine de oro mexicano, ¿sabes? No ha vuelto a existir otra época actualmente. El cine actual que estamos viviendo hoy en día, pues siento que se vive un cierto déficit porque, ¿sabes? Productores mexicanos tienen que emigrar a Estados Unidos o a diversos países. Pues ver a Guillermo del Toro, no vamos tan lejos, Eugenio Derbez. O sea, ha logrado grandes cosas lamentablemente fuera de México. Siento que no se le está dando ese apoyo que necesita para seguir manteniendo y que el cine mexicano sea reconocido en todo el mundo, o sea, sea una potencia, ¿sabes? Siento que no se le ha dado poco apoyo en estos últimos años. Claro, pues no cabe duda que este tema del cine mexicano es algo bastante amplio, es algo que tiene mucho de qué comentarse. Y pues bueno, esto seguiremos profundizando sobre el cine con la maestra Mónica Medina en la entrevista con Brian. Estamos de vuelta y efectivamente, si queríamos platicar un poco sobre cine mexicano, pues obviamente teníamos que tener la opinión de una experta. Es por eso que se encuentra con nosotros la doctora Mónica Medina. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema. Me gustaría que platicáramos un poco justo sobre lo que mencionábamos en la cápsula, ¿no? La evolución del cine mexicano. ¿Cómo ha sido? ¿Desde qué momento llegó el cine a México y cómo ha funcionado desde ese momento hasta nuestros tiempos? Perfecto. Pues un poco escuchando la cápsula y los datos que estaban proporcionando, sí me gustaría aclarar que sí, efectivamente el cine surge muy rápido, 8 meses después de su entrada a París, ¿no? De aquel momento histórico en donde se proyectan los cortos de los hermanos Lumière, ¿no? Y que tiene esa proyección. Pues 8 meses después estaban los hermanos Lumière con Porfirio Díaz, ¿no? Mostrando el cinematógrafo, y justo en ese momento Díaz queda maravillado y empieza como un asunto de propaganda, ¿no? Se da cuenta que puede a partir del cine vender su imagen. Empieza así, ¿no? Como una industria, como un escaparate para crear política, y sigue así porque en los años 30 encuentra finalmente la revolución, bueno, previo a, encuentra el momento revolucionario, perdón, y en ese momento nos damos cuenta del potencial que tiene justo para sumarse a la temática política, ¿no? Y ahí también comentar, ¿no? El dato interesante, que es tal vez para muchos la primera revolución que fue filmada, ¿no? Entonces eso también vuelve a la cinematografía mexicana importante. Claro. Es la tercera cinematografía más importante de habla hispana. O sea, es finalmente una filmografía que sí es catalogada entre las más interesantes a nivel mundial, ¿no? Y bueno, como decíamos, años 30, resumiendo, un poco también comentando lo que escuché en la cápsula y a tus compañeros, pues ahí empieza un periodo de experimentación, ¿no? Justo a partir de géneros, a partir de diferentes formas estéticas de construir, de narrar, ¿no? De contar. Y entonces encontramos que todavía en ese periodo de improvisación un tanto, ¿no? Surgen cosas muy interesantes hasta la incursión nuevamente del cine sonoro. El cine silente tal vez sea uno de los mejores momentos. Desgraciadamente se tiene muy poco material, sabemos que se quema, se interrumpe finalmente la mirada a este trabajo, aunque hay un buen trabajo también de dos grandes historiadores que habrá que mencionar, como Ángel Miquel, entre ellos, y Aurelio de los Reyes, ¿no? Que son como estos que han recapitulado qué había finalmente sobre cine silente en México.
los años 30 va en ese sentido, la propuesta revolucionaria que ya habíamos comentado, que se recapitula justo en las temáticas de la época famosa del cine de oro, que también me decías que íbamos a comentar, ¿no? Claro. Entonces, ahí finalmente son los melodramas rancheros con temas revolucionarios, ¿no? Con estos personajes históricos, lo que ya había sucedido, bueno, que sabíamos de los caudillos revolucionarios, pues va a salir ahí, los temas de la ciudad, de las urbes, las representaciones de las mujeres que van a ser muy interesantes, justo la primera película que según la historia fue Sonora, que no es tal cual, pero bueno, Santa, ¿no? Con esta prostituta buena, pues va a ser también un elemento recurrente, una representación femenina recurrente que vamos a ver a lo largo del cine, ¿no? Entonces, mujeres en ese sentido, la femme fatale, que también va a ser algo que los temas de la noche, ¿no? Y bueno, todas esas ideas, ¿no? Que también nos hace pensar y estudiar qué había pasado con las representaciones femeninas en el cine. Entonces, el cine comienza así, comienza siendo como un discurso político, comienza pensándose, ¿no? De cómo podemos recapitularlo en el sentido social, ¿ok? Pero también empieza como industria, y justo la época del cine de oro es eso, ¿no? Pensar cómo ayudó ese momento, ¿no? de catarsis, justo climática en términos de la guerra, ¿no? Y cómo Hollywood pues, apoya y equilibra, ¿no? La industria para que entonces distribución, exhibición y consumo tengan como ese balance y entonces encuentra un buen momento de producir muchísimo material. Claro. Pero no solamente producir mucho, sino producir material de calidad, porque encuentra un Star System muy bien posicionado, también recapitulando lo que nos había comentado los compañeros, pues tenemos cine cómico, grandes comediantes, tenemos grandes personajes a cuadro, también tenemos grandes cinematógrafos, en fin, tenemos directores, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, en fin, un montón de Ismael Rodríguez que vamos a ver que su trabajo, bueno, se muestra, ¿no? se expresa de manera muy potente a lo largo de más de 10 años, casi una década y tanto, y bueno, ahí vamos a ver cómo el cine de oro, ¿no? Finalmente se muestra en una industria más allá de solo el país. Claro, no, y bueno, también justo hablando del cine de oro, ¿no? Sí. Es bien interesante y creo que también a muchos allá en casa tienen esta duda, ¿no? De cómo llegamos del cine de oro a lo que hoy conocemos, ¿no? De repente, vaya, como lo más comercial son estas comedias románticas, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que existe otro cine que también es nacional, que a lo mejor no tiene tanta exposición como debiera ser. Sin embargo, bueno, pues ¿cómo ha sido toda esta situación, no? Ok, bueno, yo creo que sí podríamos ver que hay un declive, claro. Y lo comentaban los compañeros, efectivamente, por allá de los 50 y 60, y efectivamente la política nacional es que no dio un panorama muy adecuado, ¿no? Para que esto siguiera, digamos, recapitulando justo en el Star System, todas estas ideas que ya decíamos, ¿no? Las temáticas pues van cambiando, pero aún así tenemos trabajos muy interesantes, sobre todo en cuanto al cine independiente, y va creando, ¿no? Va consolidándose. Por ejemplo, en el 63 surge la primera carrera de cine, en el 73 surge la Cineteca Nacional, y eso también hay que recapitularlo, ¿no? Claro. Para pensar entonces qué pasó con el cine mexicano. El cine mexicano no es ese solamente que vemos en Netflix, ni en el que tenemos la oportunidad, desgraciadamente, de ver en la pantalla, porque las exhibidoras, no obstante, hay un reglamento que dice que el 50% de lo que se exhibe, ¿no? En las salas tiene que ser nacional, pues eso no se cubre de manera cabal, ¿no? Entonces ahí estamos, digamos que en un desequilibrio, y entonces lo que nos estamos quedando es que vemos, ¿no? Una parte solamente de todo este panorama, ¿no? Así es. No es todo lo que hay. En realidad, del 2000 para acá estamos en el mejor momento del cine mexicano. Muchas de esas películas van a grandes foros en donde ganan, ¿no? Y tienen premios muy importantes. De Amores Perros para acá, yo diría que tenemos además estos personajes que están en Hollywood haciéndonos, claro, ¿no? Pensar y reconfigurar qué está pasando con nuestros directores y las personas que están creando cine en este país. Entonces, creo que tenemos cine documental muy potente,
que compite perfectamente con las grandes filmografías internacionales. Así es. Doctora, bueno, este es un tema que definitivamente nos daría para muchísimo tiempo platicando por aquí, sin embargo, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, bueno, no sin antes agradecerle por su presencia y bueno, esperando que no sea la última vez que nos visite, que pueda visitarnos muchas veces más. Sí, muchas gracias a ustedes, creo que faltaron muchísimas cosas a decir, pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir Por supuesto hablando que de sí. esto. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Voces de la Manada. ¿En nuestro país existe la libertad de expresión o nos rige la censura? Descubramos en esta cápsula el gran camino que ha recorrido la censura en nuestro país y cómo se manifiesta actualmente. Antes de comenzar, es importante retomar su significado. En el diccionario de la Real Academia Española se define a la censura como la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Actualmente, el periodismo lucha contra la censura del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. La censura se ha manifestado en forma de amenazas, secuestros y hasta cobrar la vida de los profesionales de la información. Según el periodista Jorge Cepeda, después de Afganistán, México es el segundo país con más asesinatos de comunicadores en el mundo. En lo que va del año, se han registrado 9 asesinatos de periodistas y desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado un total de 154 asesinatos en México, mencionando a Veracruz como el estado más letal para los periodistas. Entre los casos más destacados se encuentra el de Lidia Cacho, quien fue torturada por denunciar una red de explotación sexual infantil donde se involucraban empresarios y políticos mexicanos, y el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, por denunciar vínculos entre el crimen organizado y gobernadores. La situación que vivimos actualmente en nuestro país es inhumana, ya que por el simple hecho de mostrar la realidad que nos rodea, se está desatando la violencia contra las personas que ejercen su profesión y su derecho a la libertad de expresión. No obstante, los periodistas no son los únicos que viven la censura en su empleo, sino que también se han visto casos de censura en otros medios, como la radio. Ejemplo de ello es cuando despidieron a la periodista Carmen Aristegui de un programa de radio en el 2015 por el reportaje de la Casa Blanca que involucraba a la primera dama de México de ese momento. Además de que series como La Reina del Sur o la telenovela Los Exitosos Pérez fueron causa de censura, ya que cuando se transmitieron en la televisión abierta fueron quitadas las escenas homosexuales. Desvirtuar, omitir, exagerar o censurar información son herramientas que pretenden imponer una visión del mundo que convenga a los intereses de los grupos de poder. Háblese de gobernantes, políticos, religiosos, delincuentes, entre otros. Con el argumento de preservar valores de identidad social, la censura es una de las grandes manifestaciones de poder. Somos libres de expresar nuestros pensamientos y estar de acuerdo y en desacuerdo con conductas o valores. También tenemos derecho de ser informados por una prensa libre de censura que exponga la realidad de los acontecimientos que suceden en nuestra realidad. Mi nombre es Osiris Galán y nos vemos en la siguiente aquí en Voces de la Manada. Bueno, y aquí estamos de vuelta para comentar esta cápsula. Me acompañan Alfredo y Fátima. ¿Cómo se encuentran? Hola, muy bien, mucho gusto por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Sebas? Ya sabes, me encuentro muy bien el día de hoy, la verdad. Claro. Bueno, nos encontramos de nuevo y vaya un tema bastante delicado, pero también muy común, sobre todo en nuestro país. Me gustaría que nos compartieran su opinión. ¿Cuál es lo que ustedes ven en cuanto a todo esto que se habla de la censura y sobre todo enfocado a nuestro país? Bueno, pues yo creo que es un tema realmente fuerte, ¿sabes? Porque es verdad que muchas veces nos demuestran o quieren, sí, pues presentar una idea de un México que realmente no existe o crearnos una visión que realmente nosotros sabemos que eso no es verdad lo que nos presentan, ¿sabes? Ya sea en los medios, en las películas o series. Pues mira, creo que esto del tema sobre la cápsula del día de hoy,
pues no es algo nuevo, es algo que ya viene de años atrás y principalmente se da en los medios de comunicación, pero en específico más en los periodistas. Hay varios casos que mencionamos ahorita en la cápsula, como el caso de Lidia Cacho, pero puedo mencionar muchos más, la verdad, pero algunos de ellos también los han tapado. Personas que tienen mucho poder, ¿no? Pueden ser cárteles, pueden ser personas con poder en cuanto al gobierno, pero esto aún sigue. Siento que ya no, bueno, ahorita sí está presente, pero ahora hay más fuerza, ¿sabes? Más unión por parte de estas personas que se dedican al periodismo, que alzan la voz, que esto pare, ¿sabes? Siento que hay más valentía, de cierto modo, para que ya no siga ocurriendo este evento. Claro, y hoy en día los jóvenes podemos reducir la idea de la censura a simplemente el silencio en redes sociales, la moderación de las palabras, de las malas palabras, pero esto de la censura va más allá. Como lo comenta la cápsula, lamentablemente hay incluso casos donde censuran la denuncia, la censura. Pero bueno, esto claro que es difícil y un poco para investigar, pero coméntenos ahora cuáles son los datos curiositos que nos comparten esta semana para platicar un poco. Claro que sí, hoy te traemos 3 datos curiositos muy interesantes, la verdad. Y para comenzar con estos datos curiositos y siguiendo un poco el tema de nuestro cine nacional, ¿ustedes sabían que la primera función del cine en México fue nada más y nada menos que en el castillo de Chapultepec? Pues el cine llegó a México 12 meses después de la aparición en París. Para ser exactos, la noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que los hermanos Lumière proyectaban con el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. ¿Ustedes sabían este dato? Pues sí que es un dato bastante curioso porque incluso ya la doctora habló con Brian sobre este tema y sobre este suceso que es bastante interesante. Qué bueno que lo retomas, que nos das un poco más de contexto para entender cómo el cine llegó a México. Pero ahora, Fátima, ¿qué nos vienes a comentar hoy? Pues en el segundo dato curioso, ustedes sabían que con la llegada del horror al cine mexicano fue con la cinta Don Juan Tenorio de 1988. Bueno, esta fue de Salvador Toscano Barragán y esta es considerada la primera cinta de ciencia ficción mexicana y su trama de sobra es conocida por elementos fantásticos. Así es, pero ¿sabes? Muchos consideran que fue en 1931 con la llegada de la película de La Llorona del mismísimo Ramón Peón, que de alguna manera este género se inició oficialmente en México con esa película, pero no crean este dato, fue con la película de Don Juan Tenorio. Y bueno, ya para terminar con la información un poco más actual, ¿sabían que en 2020 se estrenaron 223 películas? Bueno, pero solamente fueron 47 estrenos mexicanos. Lamentablemente la pandemia afectó pues esta presencia de las personas en las salas del cine, pero afortunadamente las plataformas digitales supieron aprovechar esta oportunidad y respaldaron dichos trabajos, por lo que varias personas pudieron ver todos estos estrenos a través de la comodidad de sus casas. Vaya, pues una información que algunos sabíamos, como la de la pandemia, o al menos intuíamos, sí, pero otra un poco más que nos da una cultura general, ¿no? Agranda nuestro conocimiento sobre esto, como ambos títulos, La Llorona y Juan Tenorio. Claro. Bueno, pero bueno, para concluir, estamos muy prontos de llegar al final de este programa, entonces nos vamos a la mesa de diálogo. Pues efectivamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero bueno, pues no podemos irnos sin nuestra mesa de diálogo, así que para eso están Lili, Fátima, Sebas, por supuesto, que bueno, pues vamos a estar platicando un poquito más sobre el cine mexicano, sobre, bueno, pues esta evolución que ha tenido y por supuesto sobre las nuevas tecnologías dentro del cine mexicano, así que bueno, pues chicas, me gustaría comenzar platicando un poco sobre las plataformas de streaming, ¿no? Que han sido, por supuesto, una parte súper importante para el cine mexicano en nuestros tiempos. Sí, sobre todo ahorita en los últimos años, ¿no? La evolución ahorita con diferentes plataformas es como mucha competencia, mucha producción y sobre todo los tipos de temas que tocan las series y las películas, ¿no? Ya no se basan tanto como en fantasía. Yo siento que ahorita en los últimos años se han sentido, se ha centrado más en los temas de la vida real, en cierta forma para reflexionar, para hacernos sentir como identificados y que no estamos solos, sobre todo en estos últimos años que hemos vivido como diferentes retos todos.
y las diferentes plataformas de streaming, es tanta la lucha que tienen, yo siento que son como más reñidas, que ya unas son tan grandes que pueden comprar diferentes más y hacer su productora mucho más grande, ¿no crees? Claro. Sí, sí, completamente. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, Lili, porque tal cual las plataformas digitales han robado tal cual la atención y en ellas podemos observar, pues está al alcance ver cualquier serie, cualquier película mexicana y siento que eso ha sido pues un punto a favor del cine mexicano porque pues podemos verlo más fácilmente. Claro, y bueno, hablando un poco sobre las redes sociales que también forman parte de las nuevas tecnologías, ¿no creen que influye mucho en cómo la gente hoy en día ve el cine? Se habla justamente en diversos portales de los cinéfilos, los pseudocinéfilos que hacen sus opiniones sobre las películas de hoy en día, comparándolas con las del ayer, etcétera. ¿Ustedes cómo ven esta revolución de personas que opinan, que contradicen, que incluso atacan sobre los estrenos, sobre las películas, los guiones, el enfoque que se le da al cine hoy en día? Pues yo considero que como, ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Sí. Porque totalmente, bueno, yo podría decir que yo también estoy de acuerdo con las personas que comentan que el cine de oro, pues, o sea, era pues lo más top, sí, ¿no? Increíble. Sí, pero bueno, o sea, hay personas que les gusta pues la comedia, que yo pienso que en México somos más que risa, que comedia, o sea, hay demasiada variedad para tocar, pues sí, temas, ¿sabes? Realmente de importancia. Pero bueno, yo pienso que en cada persona tiene diferentes gustos y pues siento que lo importante es respetar, ¿sabes? Lo que les gusta a cada persona. Claro, y no hay por qué satanizar otras épocas, Sí, ¿no? totalmente. del cine. Bueno, yo creo que la opinión de diferentes personas acerca de diferentes series o películas que han salido en el cine mexicano, en cierta forma ayuda como a evolucionar también la industria, ¿saben? Porque el escuchar las opiniones, las reflexiones que tiene cada usuario en las plataformas de streaming, sobre todo, que son el punto importante ahorita, el boom, creo que es importante para la evolución que nosotros tenemos en esta industria, porque no solamente estamos como en esa producción de series en la que todo es comedia, como había dicho Fátima, porque siento que en cierta forma el estereotipo del mexicano es como todo risa, burla, y yo siento que estas nuevas producciones, que son como más modernas, más centradas en lo que quieren dar a decir y reflexionar, ayudan mucho como en el punto que nosotros queremos dar, porque no solamente somos como los payasitos, por así decirlo. Yo creo que también ayuda en cierta forma a nosotros como mexicanos identificarnos en diferentes temas que a lo mejor son tabú todavía en nuestra sociedad. Claro, sí, completamente. Y además, bueno, creo que justo retomando lo que decías, ¿no? De que somos más que solamente las comedias románticas, ¿no? Y demás. Fíjate que hay muchas películas que de repente no han tenido la exposición y justo platicaba con la doctora tanto en la entrevista como fuera del aire, que, bueno, hay producciones que son increíbles y que de repente, pues bueno, a lo mejor no conocemos, ¿no? Le platicaba sobre una película de terror en la que sale este actor Joaquín Cosío, que es maravilloso, que, bueno, a lo mejor México, pues vaya, está como con la mirada muy hacia este tipo de películas, ¿no? Sin embargo, el terror, bueno, pues es increíble y saber que tenemos películas nacionales con este tipo de temáticas y muchas otras, ¿no? Los documentales y bueno, miles de géneros que existen. Creo que es súper, súper padre que podamos conocer más y adentrarnos más en estas producciones. Así que bueno, pues ya nada más para ir cerrando este tema, me gustaría que me dieran su conclusión sobre lo que estuvimos platicando el día de hoy, tanto del cine, la censura y todo esto. Ok, bueno, yo creo que diferentes puntos de perspectivas en nuestra población, diferentes ideas de lo que es bonito, de lo que no es bonito, nos ayuda en cierta forma como evolucionar nuestra industria y sobre todo en estar más presentes en las plataformas de streaming populares, ¿no? Claro. Porque siento que es mucho más importante estar en este tipo de plataformas, ya que al ser tan globalizadas, nosotros podemos dar como nuestra opinión y nuestro punto de vista como población, como mexicanos, como las ideas que nosotros tenemos. Así es. Pat. Sí, totalmente. Como tú lo mencionas, yo creo que hay que empezar a darle un poquito también más de visibilidad a las pues sí, a las películas que a lo mejor no tienen tanto alcance. Nosotros, yo creo que en las redes sociales podemos aprovechar esa oportunidad que tenemos y pues sí, darles todo ese alcance que necesitan y que merecen. Pues bueno, el tiempo nos ha superado, llegamos al final y un placer haber compartido este programa con ustedes, con Alfredo, la doctora Mónica Medina, pero bueno, es momento de concluir, de cerrar y de agradecerles a ustedes por estar viendo, por acompañarnos también desde su casa, desde su teléfono, televisor, donde estén viendo este programa. Así es, no nos queda más que agradecerles y recuerdas que la siguiente semana tenemos una cita aquí en TV WAP a través del 18.1 de su televisión abierta. Mi nombre es Brian Álvarez.
Yo soy Sebastián Joffre. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.